Esta mañana vía telefónica con Denise Dresser, con Sergio Aguayo, en persona en nuestro estudio Lorenzo Meyer. Doctor, bienvenido, buenos días. Muy buen día, Carmen. Gracias por estar aquí. Sergio, Denise, buenos días a los dos, bienvenidos. Buenos días, Carmen. Bueno, hola, buenos días, Carmen. Hay varios temas, desde luego, pero una mención, por lo menos, en este momento, digo, por lo menos, no necesariamente detenernos en un debate, una discusión muy amplia, pero por lo menos la mención obligadísima en una mañana como esta de 31 de marzo, donde hay grandes actividades o muchas actividades sobre el centenario de Octavio Paz. Y bueno, 100 años de su nacimiento, una figura que en su momento fue muy controvertida con la izquierda mexicana, que tuvo ríspidos momentos con la izquierda mexicana. Recordamos cuando se quemó su efigie a raíz de críticas que habría hecho en su momento al régimen sandinista ya en el gobierno de Nicaragua, y algunas otras cuestiones con este personaje que es muchas cosas. Octavio Paz, el Premio Nobel de Literatura, diplomático, aquella renuncia del 68, en fin, es un personaje que por una y mil razones es obligado hoy a hablar de él. ¿Qué te pasa por la mente, Sergio Aguayo, sobre Octavio Paz en esta fecha de efeméride? Carmen, pues auditorio de MBS Noticias, muchas cosas, y recupero un par de entrevistas que le hizo Julio Scherer a Octavio Paz y que aparecieron en Proceso en diciembre de 1977. Me parece un documento extraordinario por la actualidad, y me refiero a las críticas que hace Octavio Paz, durísimas ya entonces, a la derecha y a la izquierda política, a los partidos de ambos. De la derecha dice acomodaticia y oportunista, sin un proyecto nacional. Creo que el tiempo le ha dado la razón. Sobre la izquierda decía murmuradora y retobona, que piensa poco y discute mucho. Unos juran por Ford y otros por Lenin, pero al final son los mismos, más o menos, así lo dice Paz. Y termina lanzando una pregunta que me parece necesario recuperar para dar 4 sugerencias que se desprenden de su carrera y de esas 2 entrevistas que recomiendo al auditorio. Aparecieron en diciembre de 1977. Octavio Paz le preguntaba a través de Scherer: ¿no es hora de buscar otro camino, Julio? Y creo que décadas después, ahora que se acerca el centenario de su muerte, me parece que hay 4 ideas que lanza muchas más, por supuesto, pero hay 4 ideas que me permito recuperar. La primera es el llamado que hace a los intelectuales para que piensen, reflexionen sobre para quién escriben. Porque él dice que un buen número de intelectuales mexicanos, y recuerde, se escribía en el 77, cuando se da la reforma electoral de aquel año, dice: para los intelectuales el poder político está antes que la riqueza y antes que el saber. Y de ello se desprende de manera implícita, claro, una interpretación que yo le doy, les hace un llamado a que cambien de interlocutores, para que dejen de escribir para el príncipe y escriban para la sociedad. Y sobre todo que estén dispuestos a usar el no cuando se relacionen con el gobierno, porque él cita a Daniel Cosío Villegas y a José Revueltas diciendo: ellos fueron independientes, pero aún así supieron decir que no en el momento adecuado, tal y como lo hizo Octavio Paz al renunciar a la embajada de México en la India después de la matanza de Tlatelolco. La segunda idea fundamental en estos tiempos que corren es el inyectarle moral a la política. Paz habla de moral. Creo que lo que requerimos es regresarle ética republicana, ética pública a la política, que está sumergida en un chapoteadero de fango y de corrupción. Y finalmente,
un llamado muy claro que hace a los partidos, pero yo me refiero en particular, me dirijo, pienso sobre todo en la izquierda, la necesidad de renovar el pensamiento y la discusión y el diálogo para regresarle a la palabra el valor que alguna vez tuvo y que ahora vemos empobrecido con frases gastadas, comunes, repetitivas, sin pasión. Para mí este es el Paz fascinante al que regreso una y otra vez, porque en sus escritos, en sus entrevistas, siempre, toda la vida tuvo la capacidad de decir lo que pensaba, con lo cual pues pagó costos muy altos durante una buena parte de su vida, Carmen. Denise Dresser, ¿qué piensas? Mira, Carmen, yo me quedo con la poesía, no con el análisis político de Octavio Paz. Me quedo con Piedra de Sol y otros textos cuyas palabras tuitea hoy mi amiga Consuelo Sáizar. Y lo cito: no hay antes ni después, lo que viví lo estoy viviendo todavía, lo que viví fue acaso. Y creo que prefiero al Paz, que usa las palabras para embellecer al mundo antes que analizarlo, porque soy de una generación que comenzó a cuestionar la cercanía de diversos intelectuales con los poderes fácticos como la televisión. Y aunque reconozco todo aquello que Sergio Aguayo subraya de la trayectoria de Octavio Paz, hay algo que me incomoda hoy a 100 años de su natalicio, y por eso subrayo la importancia de su obra poética por encima de su posicionamiento político, porque creo que hay un talón de Aquiles ahí, y tiene que ver con la relación que estableció con Televisa, con los coloquios que organizó, apoyado por la televisora, por la forma en la cual, si no mal recuerdo, en aquel coloquio famoso en el que el peruano Vargas Llosa da aquella frase de la dictadura perfecta, y en ese contexto es obligado a salir del país. Son cosas que creo que convendría sopesar a la hora de analizar también a Paz, porque creo que demasiados intelectuales mexicanos han recortado su conciencia para ajustarla al tamaño de la pantalla, y así como él fue crítico de la cercanía de los intelectuales con el poder, creo que en su legado y en la manera en la que repensamos hoy su impacto, tendríamos que también repensar la cercanía de la clase intelectual de este país con la televisión, y qué impacto ha tenido a lo largo de la última década en términos de transformar al cuarto estado, aquel que debería vigilar a los otros tres, en muchas veces el primer estado, aquel que se coloca por encima de las instituciones representativas, con la complicidad muchas veces de una clase intelectual que prefirió salir en la pantalla antes que asumir una postura independiente, crítica, y acabó avalando actos de autoritarismo y de cerrazón y formas en las cuales se apartaron la libertad de expresión que podrían seguir. Bueno, se cortó el comentario de Denise Dresser en esta parte. Lorenzo Meyer, ¿qué decir de Paz? Bueno, Carmen, debo de confesar que no soy un experto en Paz, no es un área en la que yo haya puesto mucho empeño. Dice Denise que ella se queda con el Paz poeta. Yo conocí a Paz un par de veces, muy poco, una no muy afortunada, donde alguien le propuso que si su revista podía aceptar un artículo que acababa yo de escribir, y dijo que de ninguna manera. Así que ya por ahí verás que había... Que no le simpatizabas mucho. No le simpatizaba mucho. Pero debo de reconocer que cuando empecé a tratar de entender a México, ahí por los años 60, sí me leí El laberinto de la soledad, y que yo tendría unos 20 años, 19 años, y me pareció una lectura realmente sorprendente. Con el paso del tiempo, bueno, ya sus afirmaciones tan tajantes, esas generalizaciones enormes que pueden tener mucho contenido, pero también hay muchas excepciones. Entender a México así tan poéticamente como él, bueno, ayuda, pero
hasta cierto punto. Hay que ir mucho más lejos. Él no era, su especialidad no era la ciencia social, por lo tanto llegó hasta donde pudo con lo del el laberinto. Luego, en la parte política, pues no dejó de sorprenderme, Carmen, porque hay otros ejemplos. El hecho de conseguir el premio Nobel es lo que nos debe de, marcar una pauta frente a él. Pocas personas en México tienen esa capacidad. Nosotros no tenemos muchos premios Nobel como otros países, tenemos apenas 2, y paz es ya el 50%, y el otro tiene que ver con el Tratado de Tlatelolco y las pruebas nucleares, que tampoco es lo nuestro realmente. Y Mario Molina, en química. Pero él ya es en otro terreno, y por otras razones, él ya esto lo hizo más en Estados Unidos, Mario Molina. Su labor como ese sí científico duro la hace fuera de México. Hay que apreciarlo en eso. En su parte política, me sigue pareciendo extraordinaria su decisión de hacer pública su renuncia a la embajada de la India. Probablemente ya iba a salir de esa embajada de todas maneras, hubiera pasado lo que hubiera pasado en el 68, pero aprovechó muy bien el momento para hacer dejar una constancia moral en torno al gobierno de Díaz Ordaz, a una manera, no de Díaz Ordaz, sino del régimen, porque Díaz Ordaz podemos hasta dejarlo a un lado, es el régimen político autoritario el que hace eso, y no muchos lo acompañaron. Esa parte me sigue pareciendo uno de los momentos más políticamente interesantes, dignos, y que nadie se lo puede quitar a paz. Luego vino ese cambio. Él había estado en la izquierda, había ido, todos lo sabemos, a España, había tenido una abierta simpatía por la izquierda, su padre había sido zapatista. Y luego en los años 70, Enrique Krauss escribe hoy en el País un artículo donde dice que llegó un momento, una revelación, un momento muy claro, que fue el saber sobre el Gulag ruso, soviético, para no con Solzhenitsyn, con Solzhenitsyn, y que eso lo cambió. Bueno, no es el primero que cambia de la izquierda a la posición, ya no sé si de derecha o crítico de la izquierda. Durante la Guerra Fría, la Guerra Fría no deja muchas alternativas, o estás en uno o estás en el otro lado, y aunque quieras mantenerte en el medio, terminas por encontrarte en uno de los dos, porque la Guerra Fría fue un fenómeno extraordinariamente fuerte, y aunque quisieras mantenerte en una tercera posición, es muy difícil. Una de las dos grandes posiciones te iba a absorber o te iba a atacar. Y bueno, se va a una posición antisoviética, que tiene toda la razón. El Gulag y el régimen soviético son un horror, pero va desdibujándose su crítica al logro filantrópico, como él mismo lo diría, mexicano, y ese momento en que dos personas que son muy conservadoras en política, Vargas Llosa y Paz, están juntos en este coloquio famosísimo al que hace referencia Denise, en donde Vargas, siendo conservador, da una verdad del tamaño de una catedral, que México es una dictadura. Entonces, el Octavio Paz, que ha estado perfecta además, que ha estado dale con la dictadura soviética, que desde luego es infinitamente más brutal y poderosa, y tiene una influencia más allá de un solo país, que es el caso de México, pues no hay ni vuelta de hoja. Pero
él vivió hasta el final en esa dictadura perfecta y luego tuvo o dejó que quizá puso los ojos mucho en la Unión Soviética, y que estaba bien ponerlos, pero dejó de ponerlos en México y aceptó, a lo mejor de manera casi secundaria, natural, por ejemplo, la cercanía con Carlos Salinas. El gobierno de Salinas y otros lo usaron a Paz. A lo mejor es mucho pedir estar contra los gigantes o molinos de viento, como tú quieras llamarle, en los cuatro costados. Y el más importante para él era el soviético, pero también era el más lejano. Tenía a otros muy cercanos, a los norteamericanos y al propio gobierno mexicano. Claro que Norteamérica, Estados Unidos, Washington es, así como la URSS es el socialismo real, pues Estados Unidos es la democracia real, con todas sus cargas de imperio que tenía. Un imperio para nosotros en particularmente importante. Pero, en fin, a los 100 años y luego cuando vengan los 200 o 300, lo que quedará de Paz, como dice Denise, es básicamente su poesía más que su política. Pues de poesía también hemos hablado esta mañana de Octavio Paz. Hemos presentado algunos fragmentos precisamente de la obra de Paz, la obra poética de Octavio Paz en este centenario. Vamos a una pausa, regresamos precisamente en esta mesa con Sergio Aguayo, Denise Dresser, Lorenzo Meyer. Bueno, les pido cerrar el tema de Octavio Paz y este centenario. Lorenzo, conversábamos tú y yo en el corte y decía yo que la situación descrita por Denise y por ti sobre Octavio Paz en los coloquios organizados hace ya varios años en México, donde estuvo presente Mario Vargas Llosa, y aquella frase de la dictadura perfecta, bueno, ¿terminó ocurriendo qué? Bueno, hasta donde yo debo de confesarte que no seguí el coloquio con particular entusiasmo, pero sí me llamó la atención el hecho de que dos escritores latinoamericanos tan renombrados, finalmente también Vargas Llosa recibió el Nobel y están a la par, no eran ninguno de los dos de izquierda, pero la frase de Vargas Llosa fue muy atinada. Creo que en unas... redonda. Pero redondita. Dos palabras y da una definición de México, de su sistema político, no de México, de su sistema político, que realmente resuenan hasta el día de hoy. Dos palabras. Y la respuesta de parte de quien estaba en México en el centro de este coloquio no fue precisamente positiva, sino que Mario Vargas Llosa tuvo que salir, pero rapidito, casi diría yo que por piernas, de México. No alcanzo a entender esa reacción de Paz en contra de justamente una crítica casi perfecta, al hablar de la dictadura perfecta. ¿Qué le molestó? Que se hizo desde fuera una de las mejores definiciones. Las definiciones en la ciencia se señala que deben de ser las mejores, precisas, muy concisas y muy elegantes. Bueno, esta definición de Vargas Llosa es casi como la de Einstein, de lo de la energía. Es dos palabras. Nosotros que en ciencias sociales siempre tenemos una enorme dificultad en definir, y nuestras definiciones son largas como un día sin pan, y llenas de conceptos que a la vez son ambiguos.
Vargas Llosa nos ganó, que conste que no es una persona que yo comparta siempre sus ideas políticas, ni de lejos. Pero no se le puede restar Pero no se le puede restar ese mérito. Entonces, brillante. ese fue un choque interesante entre dos de los grandes escritores latinoamericanos sobre la naturaleza del sistema político mexicano, y en un coloquio donde pues era Televisa la que invitaba. Es parte de la dictadura perfecta y una parte importantísima de esa dictadura. Bueno, ¿por qué no les propongo, Denise, Sergio, Lorenzo, tomar de esto que dice Lorenzo, pues para analizar el México de hoy? Porque quien lo dijera, el propio Vargas Llosa, en una entrevista que le dio a Roberto Samarripa del periódico Reforma, lanzó aquello de cuánto me alegro haberme equivocado. Era una entrevista donde Vargas Llosa iba contra su propia definición perfecta de la dictadura perfecta, y entonces le preguntaba Samarripa, ¿se equivocó? Y dice, no era perfecta, era imperfecta. Felizmente era una dictadura imperfecta, y la prueba es que hoy no hay una dictadura en México. También dijo lo que le parecía un masoquismo colectivo que la gente votara por el PRI. Yo no hubiera votado por el PRI, pero el PRI que ha asumido el poder, hay que reconocerlo, no es el mismo PRI de antaño. Buen elemento para analizar lo que hoy vive México. Hay voces que dicen, a ver, cuidado, si nos descuidamos, si nos seguimos de largo, puede haber una reinstauración de ciertas cosas que creíamos superadas. Estamos viendo, por ejemplo, cosas tan importantes como hacer leyes, o transformar la Constitución, o colocar a las leyes secundarias confrontadas con lo que se acaba de promulgar el año pasado, y con modelos que no son precisamente los que uno esperaría en términos democráticos. ¿Tiene razón Vargas Llosa para decir que se equivocó con lo de la dictadura perfecta? ¿Qué dices, Denise? Cuéntame tu opinión. Pues, ¿por qué Vargas Llosa argumentaba que era una dictadura perfecta? Pues perfecta porque subrayaba el consenso social que existía con respecto al sistema de partido hegemónico, un consenso construido a base de clientelismo, de patrimonialismo, de elecciones en las que siempre ganaba el PRI, aunque el terreno de juego fuera desnivelado. El PRI no se imponía a través de la fuerza o la cohesión como muchas dictaduras latinoamericanas, no necesitaba hacerlo. En lugar de disparar balas, compraba votos, como lo sigue haciendo. ¿Y por qué Vargas Llosa dice país de masoquistas? Pues porque aunque reconoce que el PRI ha cambiado, hay mucho que sigue siendo igual de ese priismo, y lo estamos viendo ahora con la iniciativa de ley secundaria en materia de telecomunicaciones, Carmen, que yo quisiera explayarme con respecto a ese tema, pero necesito saber si estás de acuerdo en este momento que lo haga. Desde luego que estamos en el tema, pues estamos en el libre ejercicio de tus ideas. Dinos lo que quieras y conduce la conversación como quieras. Pues porque creo que está junto con pegado, o sea, a donde vas está junto con pegado. Cambia, Carmen. Estamos viendo, como lo argumenta Javier Corral en su artículo Traición de Peña Nieto, pues unas leyes secundarias que introducen un desequilibrio regulatorio en radiodifusión y telecomunicaciones, que acaban favoreciendo a las televisoras, y en este caso a la dominante en el sector, que es Televisa. Vemos un esfuerzo por promover una forma desigual de regulación en preponderancia en televisión, en contraste con telecomunicaciones. Vemos cómo la prohibición de transmitir publicidad como información no tiene una sola sanción, y pues fue gracias a eso que Peña Nieto llegó a la presidencia, el hecho de que en la pantalla aparecieran siempre sus actos de gobierno en el Estado de México como supuesta información noticiosa, cuando era promoción política que lo convirtió pues en el candidato priista. Vemos en esta legislación el intento de invadir las facultades del IFETEL, el nuevo órgano regulatorio, minando su carácter de órgano autónomo, lo coloca a expensas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la COFEMER, de la CEGOP, con diversos procedimientos que le quita al IFETEL.
va a ser mucho más difícil para el órgano regulatorio multar en términos de preponderancia o de concesionarios que violen los términos de su concesión. Y vemos cómo es una legislación que intenta diluir todas las medidas de competencia para la televisión, Carmen, lo cual es muy grave, porque ¿qué demuestra esto? Aparte de varios otros temas que también habría que poner sobre la mesa, que ignora los lineamientos de protección a los derechos de las audiencias, no incluye medidas para fomentar la producción independiente, la transición a la televisión digital se pospone hasta el 2017. ¿Y qué demuestra todo esto, Carmen? Pues yo diría la claudicación de Peña Nieto ante las televisoras o ante Televisa, que lo creó. Viola el espíritu de la letra y el espíritu y la letra del Pacto por México, que estaba centrado en el imperativo de combatir monopolios, y vemos ahora que eso se convierte en un combate selectivo que no incluye, por lo visto, a Televisa, y traiciona las expectativas generadas de que el Estado, con esta reforma, iba a recobrar la capacidad de regular espacios públicos concesionados, como lo es la televisión. Y seguramente muchos van a salir a decir que es un avance, pero yo preguntaría, ¿avance para quién? Para Televisa, pero no para los consumidores, los ciudadanos y los beneficios que traerían consigo la competencia en el sector. Y creo que Javier Corral y otros han señalado que lo que se avecina va a ser una batalla contra la ley Televisa número 2. Siento, al igual que él, un poco de déjà vu, o sea, de sentido de que esto ya lo vivimos. Una ley Televisa que se aprobó en el 2006 con 300 y tantos votos a favor, 0 votos en contra. En 7 minutos las televisoras lograron lo que ni el presidente de México había logrado hacer jamás, que fue sacar una ley por unanimidad. Y si lo hacen en este caso el PRI y el PAN unidos, pues no quedará más recurso que emprender otra acción de inconstitucionalidad desde la perspectiva ciudadana y de muchos opositores de el statu quo en términos de la predominancia en televisión y del daño que esto ha hecho pues al cambio político, a la transparencia democrática y al tratar de frenar el carácter muchas veces chantajista y manipulador que la televisión ejerce sobre la clase política en este país, Carmen. Pues Denise Dresser, Sergio Aguayo, Lorenzo, déjenme hacer una pausa y regresemos en el tema, porque desde luego está, como digo, junto con pegado, porque al final nos estamos preguntando sobre la madurez democrática de México, sí o no, sobre intentos o no de regresiones autoritarias mayores, o sobre si habrá o no condiciones para no perder lo ganado o retroceder en los espacios que creíamos conquistados en materia de competencia y de libertad de expresión y demás cuestiones a raíz de reformas constitucionales como la del año pasado, en particular en esta. Así que bueno, vamos a una pausa y regresemos. Sergio, Lorenzo, bueno, los escuchamos en un momento más. Adelanto que, por cierto, hablando del tema, hoy Citlali Sáenz nos dice, esta mañana de lunes, nos dice que Financiera Inbursa y el Grupo Carso de Carlos Slim están informando que solicitaron amparos en contra del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que los declaró preponderantes en esta área de las telecomunicaciones. Volvemos también con ese tema. Volvemos con ustedes. Sergio Aguayo, bueno, nos quedamos en el análisis que hace Denise, pues veníamos de Octavio Paz, qué cosa la nuestra, ¿no? Veníamos de Octavio Paz y su centenario. Dimos el brinco, desde luego, a aquello de la dictadura perfecta de Mario Vargas Llosa y aquel suceso o incidente de los coloquios de invierno donde bueno, pues Vargas Llosa pronunció aquella frase, y recordamos lo que le dijo Vargas Llosa a Samarripa apenas el fin de año pasado, donde decía: me equivoqué porque la dictadura priista era imperfecta y la democracia está echando raíces en México. Y luego viene el análisis que hace Denise de lo que está pasando con las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, que no es una cosa forzada, porque al final el tipo de cosas que están pasando en el Congreso, el tipo de asuntos que se están viendo del año pasado para acá, donde el Congreso, como diría Purificación, si no me equivoco, que fue ella la que usó la frase de decir que estaba haciendo una oficialidad de partes. Bueno,
la solidez o no de las instituciones democráticas de un país pues se pone a prueba precisamente en cosas como esta. ¿Cómo es que se cocinan las leyes? ¿Cómo es que se procesan las leyes? ¿Cómo es que se brincan o no los procedimientos mínimos de debate democrático y público? Pues en eso estamos. Así que, Sergio, muchas ideas a la mesa en un lunes como este, recordando a Octavio Paz y recordando que desde luego el debate público y el debate abierto es algo que no se puede regatear ni evitar, y que si alguien está pensando que sería mejor reducir espacios de esta naturaleza, pues no es buena idea. Entonces, bueno, todo junto a la mesa. Sergio, ¿qué piensas? Mira, sí, es un lunes de ideas, muy bien puesto. Una precisión que no es corrección realmente a un comentario de Lorenzo, sino creo que cuando hablamos del Mario Vargas Llosa y de Octavio Paz, más que eso de un escritor o un poeta o un ensayista, estamos hablando de intelectuales públicos obsesionados con el poder, con la relación, si se quiere, del intelectual con el poder. Pero no olvidemos que Mario Vargas Llosa fue un candidato a la presidencia de su país. No tuvo éxito, pero sin embargo lo intentó. Intentó llevar a la práctica sus ideas, y Octavio Paz, a su manera, también hizo todo lo que pudo por influir en la vida pública mexicana, escribiendo cartas, conversando, publicando ensayos. Y en ese sentido creo que lo que hace Mario Vargas Llosa en el coloquio de invierno y después en las entrevistas que da, es señalar una realidad de la dictadura perfecta o del poder concentrado en una estructura jerárquica que en algún momento tuvo al presidente en su centro. Hemos pasado al poder disperso, al poder repartido en todo tipo de manos, y en ese sentido creo que lo que haría falta para equilibrar el análisis que estamos haciendo de ambos es que ambos, y disintiendo de ambos en mi caso con algunos aspectos fundamentales de su posicionamiento frente al poder económico o político, es que tenemos que reconocer que no le damos a veces peso a la importancia que ellos le concedieron al papel que jugaba la oposición política y la sociedad. Cuando citaba a la entrevista que Octavio Paz le da a Julio Scherer y que se publica en diciembre del 77, buena parte de lo que opina sobre México Octavio Paz está dirigido a criticar la pobreza de las oposiciones políticas de izquierda y de derecha. Y en ese sentido está señalando un punto que me lleva a comentar lo dicho por Denis. Por supuesto que está describiendo Denis la realidad, pero al mismo tiempo también, para hacer un análisis más preciso, tenemos que distinguir qué tanto es responsabilidad del PRI y qué tanto de la oposición y qué tanto de la sociedad organizada o pasiva. Porque yo estoy de acuerdo, y lo he dicho y lo seguiré diciendo, la manera como Enrique Peña Nieto ganó la presidencia, pues es inmoral, no voy a decir ilegal, porque a mí no me corresponde establecer la legalidad, pero ciertamente hay suficientes indicios para poner en duda la moralidad, la legitimidad con la cual obtuvo la victoria. Pero, aceptándolo, al mismo tiempo es un hecho que las oposiciones de izquierda y de derecha en el 2012 tuvieron un comportamiento bastante mediocre a la hora de la organización. Hay una entrevista de mayo del 2012 que publica, por cierto, Letras Libres, que le hace Carlos Puig a Enrique Peña Nieto. Es tal vez la entrevista más claridosa que he leído, porque Carlos Puig le hace muy buenas preguntas y, cosa rara, Enrique Peña Nieto se va al fondo y él es muy desdeñoso del PAN y del PRD. Del PAN le dice el bien portado que no sabe qué hacer a la hora de tener el poder. Él se
crea ahí un escenario en el de un salón de clases en el cual el PAN es el chavo bien portado, bien peinadito, que se sienta a la mitad del salón, pero que no sabe qué hacer. Sobre el PRD dice, es el relajiento que se ubica en el fondo del salón, en su zona de confort, echa relajo, y lo único que se conforma con pasar, es con pasar de panzazo. Él se coloca a sí mismo, dice, el PRI, por el contrario, se pone en el frente, copia cuando tiene que copiar, es decir, hace trampas cuando tiene que hacerlas. Es una visión muy cruda, muy cínica, pero hace la tarea. No estoy intentando justificar ni a Peña Nieto, ni mucho menos el análisis de Vargas Llosa o de Octavio Paz, pero sí creo que una de las virtudes que tuvieron como analistas es el que fueron al fondo del problema y, en el caso de Paz, criticó a las oposiciones de izquierda y derecha 77, cuando no era muy popular hacerlo, no era la mejor manera de ganar la simpatía de las oposiciones, y en el caso de Vargas Llosa, pues acuñó esa frase perfecta, en eso coincido plenamente, es una definición perfecta sobre un sistema político, pero es la definición de un intelectual público acostumbrado a analizar el poder, porque estuvo metido y sigue metido en las luchas por el poder, o la relación de las ideas con el poder. Eso es pero apasionante la discusión que tenemos, al menos para mí. Volvemos. Para el auditorio también. Seguramente que sí, volvemos en un segundo. Bueno, entramos en la parte final, Sergio, Denise, Lorenzo. Citlali Sáenz nos cuenta brevemente lo que hace ratito de pasada dijimos sobre lo que Carlos Slim está haciendo respecto a la declaratoria de predominancia, de preponderancia. Bueno, está muy jaloneado todo este tema de las telecomunicaciones y la radiodifusión, y en buena medida cruza por ahí esto que están aquí ustedes discutiendo, estamos aquí discutiendo y analizando sobre la calidad democrática de México, si se equivocó o no Vargas Llosa al decir que no era la dictadura perfecta, sino que está echando raíces la democracia en México. Ese tema, ese debate obligadísimo está cruzando por varios territorios, uno de ellos que tiene que ver con el procesamiento de las leyes y la redefinición de las reglas del juego en un lugar donde lo que hay son muchas cosas, empezando por la representación de diversos poderes gigantes, inmensos, poderes fácticos, poderes formales, el Congreso, el presidente, el IFT, el SLIM, Azcárraga, Salinas Pliego, en fin, todo esto que desde luego está en este preciso momento, en un momento de definiciones muy importantes. Citlali Sáenz, cuéntanos lo que se anuncia este lunes. Bienvenida. Hola, Carmen, buenos días a ti, buenos días también al auditorio. Pues Grupo Carso del empresario Carlos Slim informó a los inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valores que ha solicitado amparos en contra de una decisión del Instituto Federal de Telecomunicaciones en la que pues la declara preponderante en este sector. Y en esta nota relevante que se publica en la Bolsa Mexicana de Valores, Grupo Carso aclara, Carmen, que no es un agente económico preponderante en materia de telecomunicaciones, ya que argumenta no cuenta con el requisito esencial para ello, que es tener una concesión en dicha materia, según lo establecido en el tercer párrafo del artículo 4 transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio del 2013, que es el que reforma la Constitución Política en materia de telecomunicaciones. Y bueno, son solo 3 puntos. En el segundo punto, Grupo Carso señala que es una sociedad anónima bursátil en conformidad a la normatividad aplicable a dicha clase de entidades. Dentro de tal, pues especifican que cuáles son los sectores, dicen, se especifican y son públicos los sectores y actividades en las que se desarrolla precisamente Grupo Carso. Y también señala en el punto 3 que está impedido para realizar actividades propias de entidades concesionadas en materia de telecomunicaciones, y las medidas que el Instituto Federal de Telecomunicaciones impone en virtud de esta resolución pues se consideran de imposible ejecución. Y bueno, hay que recordar que el Instituto Federal de Telecomunicaciones declaró preponderantes a estas empresas en el mercado de telecomunicaciones, al grupo de Carlos Slim, a pesar de que no todas son del sector de telecomunicaciones. El órgano regulador argumentó que son grupos de interés económico relacionados con el líder del mercado de telecomunicaciones,
que es precisamente América Móvil. Y finalmente te comento, Carmen, que pues están con volatilidad sus acciones después de que se dio a conocer esto. Inbursa está perdiendo 0.36%, las acciones se compran en 33 pesos con 6 centavos. Las de América Móvil también registran en este momento una ligera baja de 0.23%. Televisa está ganando todavía 2%, se ubican sus acciones en 87.70 puntos. Las acciones de Grupo Azteca están perdiendo 0.37%, se compran en 7 pesos con 97 centavos. Carmen, es mi reporte al auditorio. Gracias, Citlali Sáenz. Nos vamos, Denise, Lorenzo, Sergio, en un minuto para cerrar, Denise. Pues no me parece que el amparo en contra de la declaración de preponderancia que hiciera el IFETEL fuera algo que no fuera previsible. Es totalmente esperado que Carlos Slim lo hiciera. Decía Barack Obama, acuñó una frase en su primera campaña presidencial que me gusta mucho, donde dice: el poder nunca concede sin una batalla. Y Slim dará la batalla para mantener la posición monopólica de facto que ha logrado obtener en los mercados mexicanos de telecomunicaciones. Dará la batalla por mantener los márgenes de ganancia que sus compañías obtienen. Dará la batalla porque persiste el esquema de extracción a los consumidores que lo ha llevado, entre otros factores, a ser el segundo hombre más rico del planeta. Y está haciendo lo que le toca, Carmen: ganar la mayor cantidad de dinero posible para sus accionistas, empujar hasta donde encuentre resistencia. Y el problema es que en el pasado nunca hubo resistencia por parte del gobierno, de los reguladores, de los consumidores, y ojalá ahora el IFETEL resista y el gobierno de Peña Nieto resista y los consumidores de México empiecen a resistirse vis-a-vis un hombre que ha hecho del rentismo y del abuso a los consumidores una forma de vida en este país. Pues ahí está Denise Dresser, gracias por estar aquí como siempre, gracias Sergio Aguayo. ¿Cómo cierras, doctor Meyer, brevemente? Decíamos, estábamos entre que si se había equivocado o no se había equivocado Vargas Llosa, si la dictadura era perfecta. Luego él mismo dijo que afortunadamente se había equivocado, ya no era perfecta, pero creo que no lo sabremos ni él ni nosotros hasta dentro de un poquito de tiempo. A lo mejor es la dictadura realmente perfecta. El PRI, que no ganó el poder vía electoral en 1929 cuando se creó y cuando llega al poder Pascual Ortiz Rubio, un desconocido completito porque lo puso el partido, lo pierde en el 2000, pero luego pasa por esta especie de pequeñísimo purgatorio en donde pierde el poder pero lo recupera en el 12 y ahora probablemente sí esté a punto de convertirse en la dictadura perfecta. El PRI regresó, pero esta vez ya legitimado. Esta vez ya no es Calles el que le da el poder, son las urnas. Si quitamos a lo de Monex y Soriana de lado, pareciera regenerarse. Pero ahorita, cuando estamos tratando este problema de las telecomunicaciones, vemos que está a punto de reafirmarse lo antiguo. Nada más que dándose un bañito de moderno. Se cambia la Constitución y luego en las leyes secundarias se vuelve a imponer lo que supuestamente se había quitado. Hay que ver que son inteligentes y a lo mejor estamos para una dictadura más sofisticada. Lorenzo Meyer, qué mesa tan estimulante intelectualmente y preocupante a la vez. Gracias, Sergio, gracias, Denise, gracias, Lorenzo. Nos estamos despidiendo esta mañana.